Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos en esta semana, este espacio semanal en Canal Diocesano de Televisión. Hoy vamos a compartir este programa con la Delegación de Apostolado Seglar y lo vamos a hacer a propósito del encuentro de delegados de Apostolado Seglar, un encuentro nacional que se celebraba del 23 al 24 de octubre, un encuentro que giró en torno al lema de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, un lema que, como saben, es por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y de esto y también de las charlas básicas sobre la vocación laical que se van a ofrecer desde esta delegación, vamos a presentarles, vamos a hablar hoy en este programa. Para ello tenemos que saludar en primer lugar al Vicario Episcopal para Laicos, Familia y Vida, don Enrique del Álamo. Don Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, buenas noches, gracias. Bueno, si lo hago por orden, saludamos también a Eva Moreno, secretaria del equipo de la Delegación de Apostolado Seglar, miembro de esta delegación. Eva, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas noches. Y el delegado de Apostolado Seglar, Isaac Martín. Isaac, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar de este encuentro que se celebraba del 23 al 24 de octubre, hemos dicho, y en el que participaban el delegado y el vicario, ¿no? Un encuentro que viene a recoger, a sintetizar, a tomar el pulso de los trabajos que ya se llevan realizando desde el Congreso. ¿Qué sentido tiene este encuentro? Isaac. Se trata de un encuentro anual que viene celebrándose pues, desde casi tiempo inmemorial, que nos congrega una vez al año a todos los delegados de Apostolado Seglar y a los presidentes nacionales de movimientos y asociaciones. Es un espacio de encuentro, de comunión y también para compartir los trabajos que se están desarrollando. Y en esta ocasión, efectivamente, pues, tuvo una doble finalidad. Por un lado, hablar del post-Congreso de Laicos, que es en el momento en el que estamos. Los encuentros de años anteriores estuvieron concentrados en la preparación y ejecución del Congreso de Laicos. El del año pasado y era una presentación del post-Congreso, y junto con ello, como no podía ser de otra manera, pues también estuvimos dedicando bastante tiempo a hablar del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad. Entonces esta fue la doble función. Bueno, por centrar un poco este tema, la etapa diocesana de la próxima Asamblea General de los Obispos comienza, igual que en el resto de diócesis, el 17 de octubre, esa Eucaristía que presidió el señor arzobispo de Toledo en la Catedral Primada. Ya están llegando los materiales, de hecho, la primera entrega del material, ¿no? De la que también formáis parte, que ha elaborado la comisión, ¿no? Que se ha creado para esto. Y bueno, pues este fue también el tema que centró este encuentro que se celebraba el 23 y el 24 de octubre, bajo el lema Pueblo de Dios en Camino. Este era el lema que se eligió y se pone el acento sobre la sinodalidad, unas jornadas en las que participaron unas 110 personas, también estaba la posibilidad de hacerlo de manera online. Y vamos a hablar del ponente porque la Conferencia Episcopal pues, tiene en sus materiales, en su web, lo que fue la conferencia, digamos el centro, ¿no?, de todo el encuentro, que era nada más y nada menos que el obispo que se va a encargar, el secretario del próximo sínodo, ¿no?, de la próxima Asamblea General de los Obispos, el que habló. ¿Qué tal? Pues bien, la verdad es que muy bien. Tuvimos la suerte, ¿no?, de compartir ese rato con Monseñor Luis, ¿no?, el subsecretario, ¿no?, del sínodo, de la Asamblea del Sínodo de los Obispos, y la verdad es que fue un momento pues, muy especial, un momento pues, de gracia, ¿no?, en sus palabras súper sencillas, pero no por eso menos profundas, ¿no?, y hizo un marco pues, muy bueno, ¿no?, de lo que es la sinodalidad, de lo que significa y de lo que espera la Iglesia, ¿no?, en este momento, ¿no? La verdad que hizo un encuadre pues muy profundo, desde la sencillez. Bueno, la conferencia entera imposible, nos quedamos, vamos a ver un extracto que hemos sacado de esta conferencia de Monseñor Luis Marín de San Martín. Al hablar de sinodalidad, estamos hablando de lo que la Iglesia es decir, de una dimensión esencial y estructural de la Iglesia. Estamos hablando de la naturaleza de la Iglesia y también, como ya se ha dicho en la presentación, de la misión de la Iglesia, naturaleza y misión. En este proceso, ojalá todos nosotros hagamos posible que la sinodalidad sea el estilo de vida habitual de la Iglesia, en el vivir, en el actuar, en el celebrar y en el anunciar. Bueno, yo creo que queda bastante claro que esta palabra que parece que ha surgido ahora y que nos hemos inventado, pues está en el propio ser de la Iglesia, ¿no, Isaac?
Es así, es verdad que es una palabra nueva, tan nueva que ni siquiera la tenemos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero al mismo tiempo es vieja, porque como ha dicho don Luis en esa ponencia, y bueno, pues está evidentemente pues en el documento preparatorio y en todas las intervenciones del Papa, el Papa Francisco lo dice de manera mucho más fuerte todavía, ¿no? La sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el siglo XXI, ¿no? Claro, se puede ver como una moda. Bueno, pues al Papa ahora se le ha ocurrido la idea maravillosa de hablar de sinodalidad y por tanto pues vamos a hacerlo, pero realmente no es así. La idea de la sinodalidad remite básicamente a dos elementos estructurales de la Iglesia: pueblo de Dios y complementariedad de las vocaciones desde la comunión. Yo creo que de esta manera se entiende mucho mejor, ¿no? La Iglesia no son los sacerdotes ni los religiosos, somos también los laicos, pero además todos juntos, como pueblo de Dios, que camina unido. Precisamente el lema del encuentro que mencionabas antes pretende ser un guiño y continuidad del lema del Congreso de Laicos. El Congreso de Laicos fue Pueblo de Dios en salida y el lema en este momento es Pueblo de Dios en camino, ¿no? Todos juntos, Sí. desde esa complementariedad. Y la segunda idea estructural, como decía, pues es este hecho, ¿no? Que hay tres formas de vivir la vocación universal a la santidad, a la que estamos llamados todos los bautizados: la vida religiosa, la vida sacerdotal y la vida laica, por decirlo de esta manera, ¿no? Laicos, sacerdotes, religiosos, pero todos juntos, desde la complementariedad de las vocaciones, en comunión, ¿no? Y esto es la sinodalidad, el darnos cuenta de que cada uno de nosotros, desde el ejercicio de nuestra propia vocación, estamos llamados a jugar un papel protagonista dentro de la Iglesia, tanto a edificarla, y desde la Iglesia en medio del mundo, ¿no? Entonces, yo es que lo veo con una claridad tremenda. Se trata de una oportunidad precisamente para esto, ¿no? Para remover la Iglesia desde dentro, desde sus cimientos, sin cambiar los cimientos, porque aquí no se trata, y el Papa lo dice mucho, la sinodalidad no remite a la idea ni de parlamento ni de democracia, no se trata de cambiar lo que es la Iglesia, pero sí de mostrar una manera distinta de lo que es la Iglesia, que va a seguir siendo la misma que siempre ha sido, tal y como la creó Jesucristo, para cumplir la misma misión que siempre ha tenido, que es evangelizar, pero de una manera distinta, involucrándonos todos, haciéndonos conscientes, como digo, de que estamos llamados a ser protagonistas. Don Enrique, esto suena mucho a la propuesta pastoral presinodal. Una de las preguntas que lanzo así para los tres: ¿en qué medida esta etapa diocesana que se acaba de abrir ahora confluye, enriquece o desbarata un poco los planes del Congreso Nacional de Laicos? ¿Y en qué medida queda también nuestra propuesta pastoral presinodal? O sea, hay muchas cosas que encajar, ¿no? ¿Esto cómo se hace? No son muchas cosas que encajar, es que es una única cosa, ¿no? Yo creo que tenemos que verlo no desde la unidad, es decir, es un único proceso, ¿vale? Y en el que además van a confluir pues estos tres grandes acontecimientos, ¿no? A nivel de Iglesia Universal, el Sínodo de los Obispos; a nivel de Iglesia Nacional, todo el trabajo de aplicación del Postcongreso de Laicos; y a nivel nuestro diocesano, la propuesta pastoral encaminados, ¿no?, hacia ese sínodo diocesano. Entonces son tres procesos, pero que confluyen en uno mismo, es decir, no se trata de que ha venido algo a desbaratar los planes que ya teníamos, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, es que es un único proceso en el que el protagonista es el mismo, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y lo que quiere es, pues sin duda, renovarnos interiormente, hacer esa labor, ¿no?, de renovación, de conversión pastoral, de conversión de las instituciones, pues para potenciar así nuestra tarea evangelizadora. A mí hay una frase que me ha gustado mucho de lo que decía don Luis, ¿no?, en la ponencia, cuando hablaba de la sinodalidad, que tiene que ser, ¿no?, el modo de ser, el modo de la Iglesia, en el orar, en el vivir, en el celebrar y en el actuar, ¿no? Es decir, no viene a cambiar nada, ¿no? Lo decía Isaac también antes, no viene a cambiar nada. La sinodalidad nos está hablando de lo que la Iglesia es, ¿sí? Pero al hablar de lo que la Iglesia es, tenemos que integrar, ¿no?, ese ser de la Iglesia en nuestro orar, en nuestra oración, en nuestro celebrar, en nuestro vivir, en nuestro actuar, en todo, ¿no? Que se tiene que notar ese espíritu, ¿no?, de sinodalidad, donde vamos todos juntos, donde vamos de la mano, ¿no? Hay una cosa que, leyendo en estos días, ¿no?, me llamaba la atención, ¿no? El lema, ¿no?, del sínodo dice: por una iglesia sinodal, ¿no? Y ese por quizá no está muy bien traducido, ¿no?, por una iglesia sinodal, sino que sería más bien hacia una iglesia sinodal, ¿no? Cómo estamos caminando hacia una iglesia sinodal. Y lo que pretende este sínodo, por lo menos yo así lo veo, ¿no?, lo que pretende es ponernos a todos en camino hacia esa iglesia sinodal, a descubrir, ¿no?, el origen, ¿no?, de nuestra propia iglesia, que no es una moda, no es algo que se le haya
ocurrido al Papa ahora, sino que está en el mismo ser de la Iglesia, ¿no? Y el ejemplo más claro lo tenemos en Hechos 15, ¿no? En la propia Asamblea de Jerusalén, en los apóstoles, donde desde los comienzos ya se está trabajando de esa manera sinodal. Eva, ¿cómo lo ves? ¿Es compatible? Tú que además fuiste congresista en el Congreso Nacional de Laicos, participaste allí directamente y ahora llega pues todo este tema de la etapa diocesana de la Asamblea General de los Obispos, donde, pues como nos ha dicho don Enrique, confluyen muchos de los ecos que ya se trataron en el Congreso Nacional de Laicos. Bueno, pues yo sí que lo veo compatible, la verdad es que es una casualidad, al final todo confluye en lo mismo, en caminar juntos, y cuando la propuesta presinodal se estaba definiendo, Sí. pues eran un montón eran muchas ideas y había muchas cosas que unir, pero yo creo que al final todo va tomando forma. Y lo que pasó en el Congreso Nacional de Laicos, se nos escuchó a los laicos y providencialmente pues el Papa, yo creo que al final escuchó también el Congreso Nacional de Laicos, donde los laicos de España también nos manifestamos, y eso está en las conclusiones del Congreso, y la clave de la sinodalidad pues también confluye en que mismamente los lemas todos van a lo mismo, caminar juntos, la alegría de caminar juntos, pueblo de Dios en salida, lo que ha dicho Isaac, bueno, pues ponernos todos en camino, y lo que quiere nuestro arzobispo, lo que quiere también el Papa Francisco, es que se nos escuche a la luz del Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues al final yo creo que todo es uno, como dice todo confluye en lo mismo, Enrique. ¿verdad? Sobre el Espíritu Santo también hablaba el ponente del Encuentro Nacional de Delegados. Lo escuchamos. 3 puntos esenciales. El primero, la sinodalidad es un evento del Espíritu. Es decir, es algo grande, un kairós, que requiere de nosotros una respuesta. Por eso nos abrimos a la maravilla y al agradecimiento. Estamos ante algo grande. Tantas veces hemos dicho, bueno, vivimos unos tiempos difíciles, la pandemia, los escándalos, el laicismo. Señor, ayúdanos. Señor, acompáñanos. Esta ha sido nuestra oración, menos la mía tantas veces. Esta es una respuesta. Esta es una respuesta de Dios. El Señor nos responde. Segundo, este proceso sinodal nos implica. Es una oferta de participación, de implicación. Decía el Papa Francisco, hablando a los fieles de la diócesis de Roma, algo impactante. El Espíritu Santo te necesita. El Espíritu Santo te necesita. Y esa es nuestra responsabilidad. Es decir, no podemos estar pasivos, no podemos. Se requiere nuestra colaboración. Y tercero, el proceso sinodal tiene unas consecuencias. Renueva a la Iglesia y nos renueva a nosotros. Es un proceso renovador, revitalizador, si queremos, incluso reformador. Y produce alegría y esperanza. Si cambias las palabras sinodalidad, proceso sinodal o por proceso abierto con motivo del Congreso de Laicos, se pueden sostener las mismas tres afirmaciones que él hace, ¿no? Y esto es la prueba evidente de que de alguna manera la Iglesia española se anticipó a la hora de vivir la fuerza de la sinodalidad. Sí. Los 70 obispos que estuvieron presentes, los congresistas y particularmente pues quienes tuvimos el privilegio de trabajar en la preparación, firmaríamos esto que ha dicho don Luis, ¿no? El protagonismo del Espíritu, la implicación de todos como miembros del pueblo de Dios y la renovación y la fuerza que esto ha supuesto, ¿no?, para la Iglesia peregrina en España. Por tanto, ahora, cuando llega el sínodo de los obispos sobre la sinodalidad, no es sino seguir avanzando en este camino. El Congreso de Laicos tenía dos objetivos: dinamizar el laicado en España y mover interiormente a la Iglesia para ver que somos pueblo de Dios en salida. Y esto mismo pretende el sínodo, ¿no? El dinamizar a todo el pueblo de Dios y el hacer que redescubramos y abracemos con fuerza la misión que tenemos encomendada. Porque no se trata de discernir sobre la sinodalidad, simplemente no se trata de responder a un cuestionario, de generar documentos,
sino que de lo que se trata es de descubrir la esencia de la Iglesia y, por tanto, a qué estamos llamados para asumir esa misión. Entonces, pues, como decían Quique y Eva, ¿no? es que es un único proceso espiritual que, si nos lo tomamos en serio, y aquí está el desafío, en que nos lo creamos y nos lo tomemos en serio, estoy convencidísimo de que va a dar muchísimo fruto, como ha dado y está dando el Congreso de Laicos. De la misma manera podemos decir que la Diócesis de Toledo se adelantó a esta 16ª Asamblea General de los Obispos, ¿no? con esa propuesta pastoral presinodal, ¿no? Que, bueno, aunque en años distintos, este año los laicos, el año que viene vida consagrada y por último los sacerdotes, pero estamos llamados a caminar juntos. El pueblo de Dios, o sea que, porque el pueblo de Dios tenemos que entender lo que realmente es. El pueblo de Dios somos todos, laicos, sacerdotes, consagrados, ¿no? Que muchas veces podemos caer en la tentación de, y hablo ya yo como sacerdote, ¿no? Que muchos sacerdotes caemos en la tentación, no, esto es cosa del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios nos referimos únicamente a los laicos, ¿no? No, es que yo también soy pueblo de Dios, porque lo que nos une, lo que nos hace formar parte de ese pueblo de Dios es el sacramento del bautismo, que es donde radica, ¿no? toda la fuerza, ¿no? de este proceso, de este momento que estamos viviendo, ¿no? en el sacramento del bautismo, ¿no? Que es el principal, ¿no? que es el que nos enraiza, el que nos hace entrar a formar parte de este pueblo de Dios, y luego de ese sacramento ya vienen los demás, ¿no? Los demás como un servicio, ¿no? que prestamos, pero la clave es el sacramento del bautismo, que es lo que nos hace a todos iguales y lo que nos hace formar parte de este pueblo de Dios. Bueno, vamos a seguir situando este encuentro que se celebró el 23 y el 24 de octubre, un encuentro, más que encuentro, jornadas nacionales, para decirlo correctamente, de delegados de apostolado seglar y responsables de movimientos y asociaciones. Se celebró en Madrid y, bueno, pues la conferencia, o parte de ella hemos visto ahora, pues se celebró por la mañana, pero luego por la tarde tuvisteis como una puesta en práctica, ¿no, Isaac? Efectivamente, empezamos la tarde con un taller que llamamos Sinodalidad en Acción, que realmente fue una dinámica que nos hizo bueno, pues reflexionar sobre qué es la sinodalidad. Una cosa muy sencilla. ¿Un puzzle o se algo trataba de eso? Efectivamente de formar un puzzle, pero había truco, Entonces, bueno, pues el objetivo era ver cómo cada uno de nosotros nos comportamos a la hora de llevar a cabo esta tarea, que es elaborar un puzzle, porque ahí manifestamos también, en cierto modo, cómo nos comportamos a la hora de vivir nuestra pertenencia a la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, fue muy bonito, se sacaron muchísimas conclusiones, es sorprendente una dinámica tan sencilla, la cantidad de, bueno, pues de moralejas que se pueden extraer, así fue. Y luego a continuación se nos presentó por parte del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española la hoja de ruta hacia el sínodo. Fue de alguna manera pues una concreción de la ponencia doble de don Luis Marín por la mañana, y además en particular se presentaron dos experiencias, la de las diócesis de Jaén y de Zaragoza, sobre cómo ellos están trabajando el sínodo, porque bueno, pues han empezado con fuerza. Es verdad que poco a poco las demás diócesis nos estamos uniendo con cosas muy interesantes, y bueno, pues tenían que aportar. Sobre todo el objetivo era que, teniendo presentes quienes estamos allí, que éramos los delegados de apostolado seglar y los presidentes nacionales de movimientos y asociaciones, estamos llamados a jugar un papel protagonista en el impulso de la fase diocesana del sínodo, pues queríamos ofrecer pistas, aterrizar la ponencia y bueno, pues de alguna manera implicarnos, y bueno, yo creo que el objetivo se consiguió. Fue una tarde, bueno, pues realmente para dar gracias a Dios, continuidad, complemento perfecto de lo que vimos en la mañana, que no podemos olvidar que no solo estuvimos las 110 personas allí presentes, sino que casi 1000 personas se conectaron online, porque se hizo una invitación a quienes habían participado en el Congreso de Laicos y, bueno, pues el potencial de las tecnologías, ¿no? Y bueno, pues yo creo que fue una ponencia impactante. Y es nuevamente una manifestación del Espíritu, porque cuando se empezaron a programar estas jornadas fue antes del verano y no teníamos ni idea ni por dónde iba a ir el documento preparatorio, ni qué fuerza iba a coger el sínodo, y en cambio, bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, esto por lo menos a mí, y bueno, yo creo que a todos los que estamos aquí, nos reafirma en la idea de que estamos realmente ante pues una propuesta que no viene ni del Papa, ni de los obispos españoles, ni de nuestro arzobispo, sino que viene del Espíritu. Tanto Isaac como don Enrique pertenecen a la comisión que se ha creado en la Archidiócesis para toda esta etapa diocesana sinodal, ¿no? Una comisión que, bueno, pues yo que he tenido ocasión de hacer alguna entrevista en radio, sobre todo a algunos de sus miembros, véase don Raúl Muelas o la propia secretaria, pues me hablaban de mucha tarea y mucho trabajo. Antes Isaac mencionaba cómo va a ser la hoja de ruta de esta etapa en España.
Yo le pregunto como vicario también de Laicos, Familia y Vida y como miembro de esta comisión, ¿y esto cómo va a aterrizar en nuestra diócesis? El 17 de octubre se abrió esta etapa, pero ¿qué es lo que nos va a llegar a las parroquias? Pues mira, en primer lugar, ¿no?, la semana pasada llegaba a las parroquias ya el documento marco, ¿no?, que hemos elaborado de esta comisión, en la que planteamos, ¿no?, cómo va a ser el trabajo. El trabajo lo que queremos sobre todo es que sea muy sencillo, ¿no?, y es una idea que repite mucho don Francisco, nuestro arzobispo, ¿no?, que no tenemos que agobiar a la gente, ¿no? Él lo dice, lo insiste mucho con el plan pastoral, con la propuesta presinodal que hemos hecho, y lo insiste mucho con todo, es decir, que tiene que ser algo pues muy sencillo para que facilite el que todos nos impliquemos, ¿no? Entonces, bueno, la primera oferta, ¿no?, que por decir de una manera, ¿no?, que llega para este mes de noviembre, es la invitación a que en cada parroquia se celebre una asamblea parroquial, ¿no?, con la que comencemos también el trabajo sinodal, ¿no?, en cada una. O sea, la tarea de este mes es formar la asamblea. Una asamblea sinodal. Igual que en el mes de octubre tuvimos la Eucaristía, sí, ¿no?, de apertura de la fase diocesana, pues ahora aterrizamos en las parroquias con una celebración de una asamblea parroquial, donde queremos poner en valor, ¿no?, y revitalizar, ¿no?, todo lo que es la realidad de la parroquia. Se invita pues a todos los movimientos, a todos los grupos que están presentes, ¿no?, en la parroquia, pues díganse coros, catequistas, hermandades, movimientos de familias, cualquier realidad que esté presente en la parroquia, vida consagrada, donde la haya, sacerdotes, pues tener un momento de encuentro, un momento de rezar juntos, un momento, ¿no?, pues donde nos pongamos todos a disposición de Dios, del Espíritu Santo, y que se vayan creando, ¿no?, pues esos grupos. Esa será nuestra tarea para el mes de noviembre, empezar pues sintiendo, ¿no?, la fuerza que tenemos también en nuestras parroquias. Y luego ya, pues mes a mes, desde esta comisión diocesana vamos a ir mandando por distintos materiales donde vamos a invitar a pues trabajar en esos 10 bloques temáticos, ¿no?, que se nos ofrecen en el documento preparatorio, donde vamos a intentar hacer una adaptación a la realidad concreta de nuestra diócesis, es decir, no vamos a centrarnos en la amplitud, ¿no?, de todo lo que se nos ofrece, porque bueno, pues tenemos que hacer esa tarea también de asimilar eso a nuestra realidad concreta de la diócesis, entonces se irá enviando para que se trabaje. Yo estos días atrás tenía la oportunidad, ¿no?, de presentar estos trabajos en el Colegio de Arciprestes, ¿no?, que recién creado, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues había pues, algunos, ¿no?, decían, bueno, ¿y esto cómo vamos a hacer? ¿Y ahora más trabajo? Y digo, no. Digo, si es que esto es algo muy sencillo, digo, si es que la sinodalidad que decíamos antes, digo, todos estos trabajos no vienen a que creemos cosas nuevas, sino a potenciar y revitalizar lo que ya tenemos. Entonces no se trata de hacer grupos nuevos, ojalá, ¿no?, y que a raíz de esto pues surjan grupos nuevos en la parroquia, y ojalá que esto nos ayude a crear grupos nuevos, ¿no? Pero si no, pues los grupos que tú ya tienes en la parroquia, pues que trabajen todo esto, ¿no?, que se está dando. Porque ¿en qué parroquia no hay un grupito de liturgia? Pues con ese grupito de liturgia puedes trabajar este itinerario sinodal. ¿En qué parroquia no hay un grupo de catequistas? Pues con ese grupito puedes trabajarlo. O un coro, o un grupo de una hermandad, pues en cualquiera de las realidades que tenemos en nuestras parroquias. Y ojalá, ¿no?, y que esto también pues nos haga pues de crear grupos nuevos, sobre todo con eso que nos invita al sínodo, de esas personas que están un poco quizá más alejadas, de esas personas que vienen a las celebraciones pero que no participan como tal en ningún grupo, ¿no? Pues ahí es donde tiene que estar ese espíritu de apertura, de salir al encuentro, de salir a buscar a todas esas personas, y es una oportunidad pues para integrarlas en la parroquia, ¿no? Por eso nos parecía, ¿no?, que lo primero y principal era esta asamblea parroquial, donde poner en valor la parroquia, lo que hay, dar a conocer la gran realidad, ¿no?, la riqueza que tenemos en nuestra parroquia, en el mismo entorno, ¿no?, dar a conocer eso, y de ahí que ya pueda surgir todo este camino. Que no se nos asuste nadie, o sea, el trabajo, cuando don Enrique habla de trabajar y de trabajar este documento y tal, pues no hay que hacer ni una reflexión sesuda ni nada, es simplemente contestar, ¿no? Porque es una consulta, digamos, se consulta a todos los que formen parte de esas asambleas. Y ni siquiera, o sea, que lo estamos diciendo un montón de veces, que el objetivo de esto no es generar documentos, o no es ni siquiera responder escrupulosamente a esas preguntas, ¿no?, que van a hacernos llegar a través del cuestionario, sino que el objetivo es hablar,
crear un espacio de diálogo, crear un espacio de escucha. Que salen aportaciones, pues bendito sea Dios que no, pero hemos pasado un rato juntos hablando, dialogando, escuchándonos, donde nos hemos sentido acogidos, donde nos hemos sentido protagonistas, donde nos hemos sentido importantes. Y eso es lo que realmente importa. Que después se puede contestar alguna pregunta y se hacen aportaciones, bendito sea Dios, ¿no? Pero lo importante es crear ese ambiente de diálogo, de escucha, de participación, de ser corresponsables en esta misión, de que nos sintamos así todos, ¿no? Sacerdotes, consagrados, laicos, todos corresponsables. Bueno, esta fase se ha ampliado, no sé si por la ambición de este proyecto, ¿no?, de consulta. Estaba prevista que acabase en abril de 2022, ya lo hemos dejado para agosto porque era casi imposible. Yo veo dos retos. El primero, el que se consultan los alejados, y eso tiene mucho valor, a mí me parece muy atractivo, pero es un reto también. Por cierto, don Raúl nos explicó que a través de la web también se puede contestar, participar de esas asambleas sin necesidad de estar presentes. Quiero decir que, bueno, pues es una manera de participar. Y el segundo reto lo tiene la comisión, que en 10 folios tiene que resumirlo de toda una diócesis. O sea, ahí tenéis una tarea, ¿no, Isaac? Ojalá sea una tarea muy difícil porque tengamos miles de aportaciones, ¿no? Hemos tenido cuando el Congreso de Laicos pues un reto muy similar, incluso diría más grande, sí, cuantitativamente hablando, porque estamos hablando de más de 4.000 y pico personas reflexionando con miles de aportaciones, y se puede hacer, es mucho trabajo. Para mí lo verdaderamente importante es lograr que esto llegue a todas las parroquias, movimientos, asociaciones. Y en cuanto a los alejados, que bueno, quizás es un término que deberíamos modificar, ¿no? Porque claro, ¿quiénes son los alejados? ¿Ellos o nosotros, como Iglesia, que nos hemos distanciado de las personas que están a pie de calle? Esto es algo que tiene que reflexionarse, ¿no? Desde el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española se está trabajando ya en un documento, esto es primicia, porque no es público, pero bueno, ya lo digo yo, en el cual precisamente lo que se quiere es, bueno, pues articular una propuesta para lanzar a las diócesis que permita que el sínodo llegue precisamente a las personas que no están en nuestra dinámica, tanto aquellos bautizados que no se sienten parte activa de la Iglesia, porque se han alejado de Dios, como incluso a los que no están bautizados, ¿no? Porque, y esto el Papa lo está diciendo muchísimo, y también don Luis Marín insistió en ello, el Espíritu Santo nos habla a través de espacios y personas que, digamos, no entran dentro de la órbita habitual de la Iglesia, de nuestras comunidades, y por tanto es... Si estamos hablando de una iglesia del diálogo y de la escucha, no podemos no dialogar ni escuchar a la inmensa mayoría de las personas, que son las que no forman parte activa de nuestras comunidades, ¿no? ¿Por qué? Pues por una doble razón. En primer lugar, porque ellos también tienen algo que decirnos, ¿no? Y seguramente nos puede ayudar a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestro ser iglesia y cómo estamos cumpliendo nuestra misión evangelizadora. Y en segundo lugar, porque es una manera de llegar a ellos y demostrarles la belleza de nuestra fe y la belleza de seguir a Jesucristo, ¿no? Entonces yo creo que esto también puede ser un revulsivo, este reto de preguntar, dialogar, escuchar a los que llamamos alejados, para darnos cuenta de la importancia de nuestra misión. Esto es también ser iglesia en salida. Sí, yo creo que también otro de los retos es la mayoría silenciosa de laicos que no pertenecen a ningún grupo, movimiento, y que solo pues a lo mejor acuden a las Eucaristías los domingos. Entonces hay a veces que no están alejados pero son olvidados. Entonces implicar en este proceso a esas personas, yo creo que es otro de los retos que tenemos, como que tienen en las parroquias y que tenemos todos presente. Y luego yo creo que los laicos también tenemos que implicarnos en este proceso, porque a veces tenemos o pensamos que este proceso lo tienen que impulsar los sacerdotes o los párrocos. Sí. Pero muchas veces no lo van a impulsar, o por lo que sea no sucede. Entonces yo creo que la implicación de nosotros laicos tiene que ser fundamental para que pueda resultar, claro, para que se nos escuche y para que al final pues haya también tengan fruto. Claro, porque los materiales llegan a las parroquias, con lo cual a los párrocos, entiendo, ¿no? Sí, llega, pero bueno, se están difundiendo ya por tierra, mar y aire, ¿no? Y no hay excusa. De hecho, a la Delegación de Apostolado Seglar, por ejemplo, ya ha llegado alguna petición de laicos que dicen, oye, yo quiero colaborar en mi parroquia, no he oído nada, no me han informado, ¿qué puedo aportar? ¿Cómo puedo? Entonces, bueno, pues esto tenemos que ser capaces también de generarlo. Cuando hablaban Quique y Eva, me venía a la cabeza una imagen que yo creo que puede ser muy iluminadora, ¿no? Y es la de la familia.
la Iglesia es una familia, ¿no? Pero pensemos en nuestras propias familias. Hay un núcleo, ¿no? Como el núcleo duro, que pues, el matrimonio, los hijos. Bueno, pues sí, que nos vemos todos los días, incluso comemos juntos, pero a veces por el ritmo frenético pues ni siquiera tenemos espacio para hablar, en fin, para reflexionar juntos. Bueno, el sínodo es una oportunidad, ¿no? Para los que nos llamamos y nos consideramos cristianos comprometidos, podamos reflexionar sobre nuestro modo de ser Iglesia. Esto es importante. Pero la familia, en versión extensa, pues también implica a los tíos, a los primos segundos, y qué importante es que en ocasiones pues tengamos esos encuentros, macroencuentros familiares de 100 personas compartiendo, ¿no? Cuando hay una boda, un bautizo, ¿no? Que nos juntamos todos. ¿Por qué? Pues porque es una manera de conocer a personas que son tu familia, ¿no? Y esto a veces pues no lo tenemos dentro de la Iglesia. Entonces, como señalaba Eva, decir, oye, es que tenemos que escuchar a las personas que sí, que se congregan en la Eucaristía cada domingo, pero a los que nunca les hemos preguntado y no les hemos invitado. Y no solo a ellos, sino a los que están bautizados también, pero ni siquiera van a la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, esto es un reto ciertamente para descubrir la grandeza que tiene la Iglesia, si la entendemos como lo que es, como pueblo de Dios, como conjunto de todos los bautizados, y al mismo tiempo la grandeza de la misión que tiene encomendada, que es llegar a quienes no están bautizados. Que no es que sean solo ateos, agnósticos, que los hay también, sino que se muestran indiferentes ante todo lo relativo ante la cuestión de Dios, ¿no? Bueno, pues ahí está nuestro reto, ahí está nuestro desafío, y es una oportunidad excelente para darnos cuenta de este ser Iglesia y de esta misión que tenemos como Iglesia. Bueno, hacemos una pausa si os parece y enseguida volvemos para hablar sobre esas charlas que se van a ofrecer en la Archidiócesis a propósito de la vocación laical en este año. Enseguida estamos aquí. Y de nuevo aquí para seguir en este programa que estamos dedicando hoy a la Delegación de Apostolado Seglar, en este espacio en el que hemos hablado de esas jornadas nacionales de delegados y responsables de movimientos que se celebraron en Madrid el 23 y el 24 de octubre. Hemos hablado también de esta etapa diocesana, esta fase diocesana de la próxima Asamblea General del Sínodo de los Obispos, junto con nuestra propuesta pastoral presinodal, y del Postcongreso Nacional de Laicos. Y a propósito de esto último, del Postcongreso Nacional de Laicos, que si recuerdan se celebraba en febrero de 2020, pues digamos que se ha creado una especie de equipo de trabajo del que vamos a hablar a continuación, con Isaac, Eva y don Enrique, que siguen con nosotros. Bueno, el Postcongreso ya hemos hablado de él en otras ocasiones, pero el pasado 30 de octubre es cuando se constituye este equipo de trabajo. ¿Por qué ahora? Pues porque es cuando hemos podido, sería la respuesta. Sí. La creación de este equipo estaba prevista para el mes de marzo de 2020, justo después del Congreso, pero llegó la pandemia. Estaba ya fijada una fecha, un encuentro con don Francisco para que conociera a los congresistas, para constituir el equipo, y no pudo ser. Por esta razón, aún así, bueno, pues tuvimos algún encuentro con don Francisco por Zoom de los congresistas, y él nos animó a que asumiéramos la tarea que teníamos encomendada de difundir lo que supuso el Congreso en la diócesis. Y por fin, bueno, pues cuando ya hemos ido retomando paulatinamente una cierta presencialidad, pues vimos oportuno llevar a cabo este acto de constitución del equipo de trabajo del Postcongreso, cuya misión fundamental es difundir, como antes decía, lo que supuso el Congreso y, en definitiva, potenciar la vocación laical. En este equipo no solo están algunos de los congresistas, sino que también hay representantes de delegaciones y secretariados que trabajan especialmente con laicos. Yo creo que esto es positivo y es un signo de comunión en nuestra archidiócesis. En la guía de trabajo del Postcongreso se propone la creación de este equipo, y ahí se dice algo que es fundamental, y es que no se ha de limitar a la órbita de lo que comúnmente conocemos como apostolado seglar, sino que las delegaciones y secretariados que trabajan con laicos también tienen la misión especial de potenciar pues la vocación laical y lo que supuso el Congreso. Y en esta línea, don Francisco, en su carta pastoral,
anuncia la creación de este equipo de trabajo, pide a las delegaciones y secretariados que se impliquen y anima a que las parroquias acojan las propuestas que se hagan desde él, ¿no? Entonces, bueno, pues ya después de esta carta, como concreción de la misma, pues decidimos convocar este encuentro y constituir el equipo. Unas 30 personas. 30 personas, Eso ¿no? es, donde hay congresistas, donde hay personas que no participaron en el Congreso, algunos que ni siquiera han oído prácticamente hablar de él, y yo creo que esto es lo bonito, ¿no? El que personas que no han participado en el Congreso asuman la tarea de poner en práctica las propuestas que allí se formularon y que están en la guía de trabajo del postcongreso. Y bueno, pues es un equipo que nace con vocación de continuidad, porque no se trata simplemente de este año, ¿no?, que es el año de los laicos, centrar los esfuerzos, sino de, bueno, pues ir articulando distintas propuestas que nos lleven en los próximos años a ir trabajando los 4 itinerarios del Congreso, primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida pública, y también a vivir y a tener experiencia de las 2 claves horizontales, ¿no?, sinodalidad y discernimiento. Entonces, bueno, pues en ello estamos. Eva, el objetivo de esta comisión, tú que formas parte de ella, además fuiste congresista, poner en marcha propuestas que tengan que ver con los 4 procesos que ha mencionado Isaac. Pues como ha dicho Isaac, es animar los trabajos del postcongreso y dar a conocer el Congreso de Laicos en las parroquias, movimientos, y luego los 4 itinerarios que ya ha comentado Isaac en las 2 claves, sinodalidad y discernimiento. Y lo importante de este equipo de trabajo es todas las personas que lo formamos, que somos, hemos sido llamados, como igual que cuando nos llamaron recibimos la llamada del Señor, pienso yo que para participar en el Congreso de Laicos, bueno, pues ahora para pertenecer a este equipo. Cuando Isaac empezó a plantear la formación de este equipo, todos hicimos un ejercicio de discernimiento, de saber si queríamos pertenecer y si podíamos estar ahí, ¿no? Estar ahí. Porque todos los trabajar. ¿Congresistas pertenecéis o no? No, todos no. Los que han contestado a esta llamada, y bueno, y hay mucha gente más que además creo que va a hacer un buen papel, porque además hay gente con ganas, con ilusión, y creo que va a contribuir bastante. Entonces, bueno, los trabajos animar los trabajos del postcongreso es lo fundamental de este equipo de trabajo. Y luego, una cosa importante que dijo Isaac en la presentación del equipo es que no tenemos plazos, porque sabes que cuando hay fechas, pues ahí hay como una presión de que tenemos que trabajar, pero es un trabajo a largo plazo. Entonces, bueno, pues vamos pasito a pasito, seguimos caminando juntos. Esto es como la sinodalidad y el sínodo de los obispos, pues nosotros poco a poco. Ahora se ha constituido el equipo en el 30 de octubre y bueno, pues próximamente pues habrá otro tipo de reuniones y demás. Y tuvimos dentro de la jornada de constitución del equipo del postcongreso, tuvimos una formación también de una ponencia de don Carlos Loriente sobre la vocación laical, en la que participamos la gente que pertenecemos al equipo del postcongreso, pero además otros invitados, gente que participarán también con nosotros y que colaborarán con la delegación en las charlas básicas que próximamente vamos a lanzar desde la delegación. Y luego tuvimos también, aparte de la formación de don Carlos Loriente, espectacular, y no sé si está grabada, pero merece la pena que lo recordemos, sobre la vocación laical, la presentación de las charlas básicas por Luciano Soto. Bueno, de eso vamos a hablar a continuación, ¿no? Antes me gustaría preguntarle a don Enrique pues, por el sentido y la utilidad de esta comisión, precisamente en este año en el que nuestra propuesta pastoral presinodal pone el acento en los laicos, ¿no? Pues es que el sentido, pues como lo venimos diciendo, ¿no?, es que es el espíritu, ¿no?, el que va marcando, ¿no?, el camino que queremos recorrer. Decía Isaac, ¿no?, al comienzo de este encuentro, y luego yo lo recogí también cuando despedíamos, que algo grande y algo nuevo están haciendo, ¿no?
lo decíamos también en la primera parte del programa, ¿no? A nivel de Iglesia Universal, a nivel de Iglesia Española, en nuestra Iglesia toledana, ¿no? Es decir, algo grande, algo nuevo están Con haciendo. ilusión y temor, exactamente, sí, esas eran sus palabras. Las palabras que utilicé, Sí. ¿no? Y eso suscita en nosotros eso, ¿no? Como todo nacimiento, pues lleva siempre esa ilusión, esas ganas, tal, pero siempre un temor, ¿no? Ante lo desconocido, pero un temor que no nos paraliza, ¿no? Sino al contrario, un temor que nos espolea, para sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y ponerlo pues al servicio de los demás, el servicio de nuestra Iglesia, ¿no? En este caso en concreto. Y entonces, ¿no? Pues me preguntabas, ¿no? ¿Y cómo cómo encajar esto en este momento concreto, ¿no? En nuestra propuesta sinodal? Pues es que es esto lo que estamos trabajando, es esto lo que estamos viviendo, y uno de los objetivos claros que nos marcábamos para este primer año pues era el primero, el acompañar. Si recordáis cuando hicimos la presentación de la propuesta, el primer objetivo era acompañar a los laicos en el descubrimiento de su vocación. En el segundo, ¿no? Hacer esa apuesta grande por la acción católica, ¿no? Que es el deseo de nuestro arzobispo, y que igual que Cáritas está presente en todas las parroquias, ¿no? Como la forma, ¿no? que tiene la Iglesia de hacer caridad, pues que la acción católica esté presente, ¿no? También en las parroquias. Y el tercer objetivo que nos marcábamos era este, ¿no? Decíamos, ¿no? Y recogiendo las palabras de don Francisco, que todas las delegaciones, que todos los secretariados, es decir, que todas las parroquias, ¿no? Que toda la diócesis, que introdujera, ¿no? En sus proyectos, que introdujera en su vivir, en su acción, pues todas estas iniciativas que han salido del Congreso de Laicos. Y esto es lo que estamos haciendo con la creación, ¿no? de estos equipos, ¿no? Pues ayudar, ¿no? a las delegaciones, ayudar a los secretariados, a las parroquias, que vayan introduciendo, ¿no? en su ser, en su día a día, todas las propuestas, ¿no? que salieron del Congreso. Entonces, para mí, una de las cosas que eran muy importantes, ¿no? y así lo hablaba con Isaac, ¿no? y con los demás miembros del equipo, que es fundamental, ¿no? Que no solamente estuvieran los congresistas, sino que, como ha dicho él, que tuvieran también presente, tuvieran también presencia pues las delegaciones, los secretariados que trabajan con laicos, ¿no? Que fuera un signo de comunión, ¿no? Como lo ha sido, y gracias a Dios que se van sumando, ¿no? Porque en estos días, ¿verdad?, se nos están sumando alguna otra delegación que en ese momento no pudo venir y que quieren sumarse, ¿no? Yo creo que se está viviendo, ¿no? con ilusión, con esperanza, con ese temor, ¿no? de a ver qué va a suponer en nosotros, pero ilusión sobre todo, y ese temor que nos espolea. Como fruto más inmediato podemos hablar de las charlas. Sí. Las charlas sobre la vocación laical. Eva, cuéntame, ¿dónde van a llegar? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, pues uno de los objetivos de la Delegación de Apostolado Seglar es la formación de los laicos, y ya no sé cuántos años llevamos ofreciendo las charlas básicas cada año sobre una temática. Este año va a ser sobre la vocación laical. El título es La alegría de caminar juntos, que es el lema de la propuesta prepastoral, y pues el objetivo de las charlas básicas de este año es pues caer en la cuenta, que caigamos los laicos en la cuenta de cuál es nuestra vocación, nuestra misión, y luego nuestra función y participación, y qué podemos aportar como laicos a la Iglesia, desde cómo podemos aportar en este proceso, sobre este sínodo sobre la sinodalidad, en el Congreso de Laicos, y también pues de cara también al Congreso, al Sínodo Diocesano en 2024. Entonces, pues las charlas se van a ofrecer a las parroquias y a movimientos como otros años, y muy fácil, pues cuando se ofrezca, pues si nos las demandan, voluntarios y los miembros del equipo participaremos y las impartiremos en las parroquias o en los lugares donde nos llamen. Son unas charlas básicas que, vamos, lo llamamos básicas no por el contenido, son unas charlas sencillas y no muy largas, duran 1 hora, y también lo que se pretende es que no solo es ofrecer la formación sobre la vocación laical, sino también dar testimonio de la persona que está impartiendo la charla, en muchos casos dar el testimonio de su pertenencia a un movimiento o de su pertenencia a la Iglesia en la clave en la que esté. Isaac.
Bueno, lo explica Eva muy bien, es que esta es la idea. Desde que comenzamos el anterior plan pastoral, vimos que bueno, pues una manera de potenciar la formación de los fieles laicos era con una charla básica que girara en torno al tema del programa anual del plan pastoral, ¿no? Y así empezamos con las charlas sobre doctrina social de la Iglesia en el año de los laicos, en el segundo año del plan pastoral. Y bueno, pues hemos ido dando continuidad y este año, bueno, pues efectivamente el año de los laicos en el contexto del postcongreso de laicos, pues como era evidente, había que seguir potenciando la vocación laical, ¿no? En la clave que señala don Francisco, le está insistiendo mucho en ello, no es una vocación por defecto, es una vocación por elección, dice él, ¿no? Bueno, pues es así. Los bautizados que no hemos sido llamados ni al sacerdocio ni a la vida consagrada, tenemos que abrazar la vocación a la que el Señor nos llama individualmente, que es vivir nuestra fe en medio del mundo. Y esto hay que ayudar a descubrirlo. Igual que a los que estamos aquí, que más o menos lo tenemos claro, alguien nos ha ayudado a descubrirlo, pues nosotros tenemos la misión de ayudar a que otros bautizados descubran esa vocación tan importante, tan digna y tan fundamental para la Iglesia. El Papa Francisco lo dice miles de veces, ¿no? Los laicos son simplemente la mayoría del pueblo de Dios, y añade, que esto se nos olvide, los sacerdotes están a su servicio, cierro paréntesis, en positivo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nos tenemos que dar cuenta del importante papel que estamos llamados a cumplir. Y visto desde la perspectiva contraria, de la responsabilidad que tenemos, porque si no estamos cumpliendo nuestra misión, la Iglesia está coja. Y quizás muchos de los males de los que a veces nos quejamos, pues no es que vengan de fuera, es que somos nosotros los responsables de lo mismo, también los fieles laicos. Aquí es muy sencillo decir, no, los curas son, no, los curas no, los laicos somos Iglesia, los laicos somos pueblo de Dios, los laicos tenemos una misión importante dentro de nuestra comunidad parroquial, de nuestra asociación, de nuestro movimiento, y por supuesto tenemos una tarea fundamental en la evangelización. Si no estamos siendo capaces de llegar a todos los hombres y mujeres de hoy, igual estamos fallando nosotros. ¿Y por qué estamos fallando? Pues porque no nos sentimos llamados, porque no terminamos de comprender cuál es la identidad de nuestra vocación y porque no cumplimos con nuestra misión. Entonces, pues se trata de esto con la charla básica, de desde el testimonio animar a descubrir la vocación laical, a formarnos para evangelizar. Es sencillamente esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo animaría a quienes nos están escuchando, párrocos, también a seglares, por supuesto, religiosos, pues que pidan la charla, porque yo creo que es una oportunidad también muy buena para, bueno, pues que escuchar el testimonio de otras personas que están tratando de vivir su fe, de alguna manera ver que estamos llamados a ser protagonistas, estamos llamados a algo grande, y animar, que es de lo que se trata con todo este proceso que se ha abierto, ¿no? A nivel de Iglesia Universal, de Iglesia Nacional y de Iglesia Diocesana, que es, bueno, pues redescubrir nuestra misión y decía aquí que yo creo muy gráficamente espolearnos, ¿no? No podemos seguir dormidos, no podemos seguir dormidos, y nos tenemos que despertar y nos corresponde a nosotros hacerlo. Estas charlas, don Enrique, es una propuesta, vamos, que encaja perfectamente en este año, en la propuesta pastoral presinodal de este año, ¿no? Yo diría fundamental. Así es, ¿no? Es decir, yo creo que y también recogiendo lo que hablábamos en la primera parte del programa y que me preguntabas, ¿no? Yo creo que estamos dando la facilidad total, ¿no? Pues para las parroquias, estamos ofreciendo, ¿no?, una facilidad grande, pues con la creación de los grupos sinodales, ahora con esta charla. Es decir, que estamos ofreciendo un material muy bueno, un material que puede servir mucho, ¿no? Me lo habéis escuchado muchas veces, ¿no?, que lo he dicho, ¿no?, de la jornada de inicio de curso lo dije, y en otras ocasiones lo he dicho, recogiendo las palabras de don Francisco, ¿no?, que tenemos todos los ingredientes, ¿no?, para hacer esa rica paella, ¿no?, con todo el trabajo que se está haciendo pues a nivel de Iglesia Universal, de Iglesia Española, de Iglesia nuestra diocesana, tenemos todos los ingredientes para hacer esa rica paella, ¿no? Y centrándonos en nosotros ahora, pues todo este trabajo de la fase diocesana, del sínodo, todas las posibilidades, ¿no?, que está ofreciendo esta charla básica, ¿no?, que ofrecemos a las parroquias, que no va a dejar de ser sino pues hacer caer en cuenta, ¿no?, de esa vocación del laico y de su participación y de su tarea y su implicación necesaria en la vida de la parroquia, de la comunidad. Y eso seguro estoy que si lo demandamos, que si lo aprovechamos, va a ser un momento muy bueno, ¿no?, pues para revitalizar, ¿no?, desde dentro la vida de nuestras parroquias, que muchas veces nos quejamos, es que no tenemos nada. Pues se te están ofreciendo un montón de cosas ahora, ¿no? Pues aprovéchala, deja atrás pues todos los prejuicios, ponte el delantal
y a cocinar. Y a cocinar, estupendo. Eva, ¿dónde os localizamos? Si alguna parroquia nos está escuchando en estos momentos, algún grupo, algún párroco quiere pues que en sus comunidades también se ofrezca esta charla, ¿cómo nos ponemos en contacto con vosotros? Pues a través del correo electrónico, apostoladoseglar@architoledo.org, en nuestra página web de la Delegación de Apostolado Seglar. Y bueno, solo añadir que la dinámica de las charlas básicas no es nueva, la llevamos ofreciendo varios años, por lo que ya en muchas parroquias nos conocen y saben que incluso si nos llaman... Que ya vienen los de Apostolado Seglar, ¿no? Eso es, un correo electrónico, pues nosotros nos dan las fechas y enseguida nos ponemos a trabajar y a insistir también en que las personas que imparten las charlas son personas sencillas, normales, como nosotros, que no son grandes teólogos, sino que gente que se va a preparar las charlas, pertenecientes a movimientos o miembros de... También se ha ofrecido el grupo de la delegación Polis, los miembros para impartir las charlas. Entonces, bueno, pues a través del correo electrónico o de la página web de la delegación pueden ponerse en contacto con nosotros. Aún así, imagino, y lo digo antes de preguntar a Isaac, que lo mandaremos a través de la lista de difusión por correo electrónico a todos los contactos que nosotros tenemos en la delegación y llegará la información. Creo que por desconocimiento no va a ser no la demanden. Entonces, bueno, pues incluso en el Padre Nuestro a lo mejor también. ¿Ya tenéis demandada alguna? ¿Ya tenéis alguna fecha cerrada? Sí. Pues en una parroquia que seguramente secundarás conmigo, que es de las más importantes de la diócesis, como es Yepes. La más. Sí, ya de hecho se ha impartido alguna charla, sí. Pues en la parroquia de los Llévenes y en alguna otra. Y sí, ya están empezando a llegar. Esta misma semana, si Dios quiere, saldrá por valija esa carta, se mandará por correo electrónico y a nuestros contactos, en la cual, bueno, pues se va a motivar el porqué de la charla, su contenido y bueno, se van a dar las pautas para solicitarla. A mí me gustaría también dar las gracias a todas esas personas que desinteresadamente se ofrecen a impartir estas charlas, que son muchas, no son pocas, porque el encuentro que tuvimos el día 30 precisamente tenía como finalidad, bueno, en el primer momento constituir el equipo de trabajo del postcongreso, pero en el segundo momento era formarnos para poder impartir la charla, ¿no? Y ahí se unieron muchísimas personas, estuvimos más de 50 personas interesadas en poder ofrecer esa charla, y o sea que por falta de mano de obra no es. O sea, tenemos mano de obra, tenemos personas que están encantadas y que son conscientes de que al final la mejor manera de seguir creciendo la fe es compartiéndola con los demás y dándonos a los demás, ¿no? Y bueno, pues que les aprovechemos, ¿eh? Yo les quiero dar las gracias a todos y cada uno de ellos, algunos veteranos ya, porque han impartido cada año las charlas que tocaban, y otros pues que se acaban de incorporar, porque efectivamente no se trata de dar una conferencia magistral sobre la vocación laical, sino sencillamente compartir nuestro testimonio, que es al final lo que más llega a la gente. Desde luego que sí. No es que yo desmerezca la parte formativa, pero cuando lo decía Eva, al final lo que llega son los testimonios y bueno, pues estaremos muy pendientes. Las charlas básicas como primer fruto de esta comisión, de este equipo de trabajo, digamos, pero bueno, seguiremos dando cuenta también en este programa de las otras actividades y proyectos que sigáis teniendo, ¿vale? Isaac, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Conchi. Eva, gracias. Gracias. Y don Enrique, le voy a decir gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención y hasta la semana que viene. Adiós.